Si te veían usando el sombrero que no debías, te daban una paliza. Es verdad que la gente ha empezado a llevar más viseras. Producciones que tienen un impacto en la gente influye en su manera de vestir, lo cual como marca es el éxito más absoluto. El mayor precio que se ha pagado por un sombrero de paja toquilla debe rondar los, no sé, $20.000 o 30.000 o algo así. Yo, según tengo entendido, incluso hay gente que tiene esa habilidad que van andando por la calle y van tejiendo un sombrero. Es increíble que eso lo haya hecho una mano humana. Es una obra de arte que llevas en la cabeza, es decir, ese sombrero es una auténtica belleza. Aspiramos a ese nivel, yo creo que es la clave, el acercarte a esa sensación de fieltro compacto, suave. Un Montecristi de 1500, algo así, merece la pena. Fran Mateos, de Sombrerería Jocs, muchas gracias por estar aquí. A ti, Vlad. Hoy todos los amantes de los sombreros, en los que yo me incluyo, y me lo voy a quitar porque me quito el sombrero ante ti. Igualmente, en el interior nos quitamos el sombrero. Y sobre todo porque estamos en el interior, y aunque llevamos sombrero, y yo además es algo que uso frecuentemente, me gustaría que hoy hablemos de sombreros, de que nos cuentes un montón de cosas, de vuestra historia, de marcas. Vamos a hablar de muchísimas cosas, así que primero que nada, yo me gustaría preguntarte, ¿tú llevas sombrero a diario? Yo llevo sombrero o gorra o boina, y sí lo llevo a diario. Vale, porque sabes que eso es algo que hoy en la actualidad yo diría que nadie o casi nadie hace. O sea, ¿cómo dirías tú que hemos pasado de una sociedad en la que hace pues 60, 70 años había muchísimos sombreros en la calle y hoy es algo que ves muy rara vez? Pues pasó igual que con los trajes, y es que hubo cambios de generaciones. Yo asocio dos momentos muy puntuales en el siglo XX, donde hay una transformación, concretamente la generación del 27, década de los 30, y la de mayo del 68, década de los 70. Quisieron romper estéticamente y en pensamiento con sus padres, con sus mayores, y cambiaron su estilo también de vestir. A principios del siglo XX se llevaba más sombrero rígido, bombín, chistera. Los trajes también eran diferentes. En los años 30 se rompió a un sombrero más como el fedora, más flexible, y los trajes cambiaron de diseño. Y en los 70 pues directamente casi se abandonó el uso del traje y del sombrero. Entonces estuvo a punto de extinguirse. Algunos dicen que fue por Kennedy, ¿no? Que fue el primero que juró ser presidente y no llevaba sombrero o algo así, he escuchado yo, ¿o eso es un mito? Bueno, yo lo que puedes ver, Kennedy es el punto de inflexión, pero Kennedy, la foto esta de la Casa Blanca cuando toman posesión, ves Kennedy y Nixon, que creo que es el siguiente, y cuentas los sombreros que tienen en el entorno y efectivamente han bajado mucho, pero justamente coincide con esa época, años 60 y finales de los 60, principios de los 70, ahí surge el cambio. Lo ves también, por ejemplo, en los reyes españoles. Juan Carlos es un rey sin sombrero, sin embargo su padre o su abuelo llevaban sombrero. Su abuelo era más sombrero, bombín, chistera, es decir, más sombrero de principios del siglo XX, su padre un sombrero más un homburg, eso es un fedora, un homburg más flexible, y Juan Carlos, sin embargo, es un rey de años 70, entonces no lleva sombrero. Entonces pasó exactamente igual. Lo que pasa es que igual que en la sastrería y en otros complementos, pues ahora ha regresado el sombrero como una prenda que vuelve con más libertad, gracias en parte a una generación joven que le ha quitado el estigma de que el sombrero es solo para personas mayores. Y eso ha sido muy bonito, porque ahora la gente lo lleva a su estilo, y tenemos un chico que es rockero y se pone un fedora clásico con sus pantalones y su chaqueta perfecto de cuero, o alguien que es bluesman, o alguien que es vintage, que le gusta vestir como hace 100 años, o no sé, muy variado, pero cada uno lo ha tomado con más libertad, y yo creo que eso es maravilloso. Ahora, curiosamente, lo transgresor es lo contrario, es ponerse el sombrero. Pero me parece que es algo bonito, porque está hablando tanto de tu personalidad, es decir, el vestir como tú te sientes cómodo, como tú realmente te nace de dentro, que bueno, pues ahora, pues afortunadamente tenemos ese espacio de más libertad, aunque todavía hay una labor que intentamos nosotros hacer de ayudar a la gente a que se atreva a usar sombrero, porque hay mucha gente que le gustaría ponerse una gorra, un sombrero, pero le cuesta un poco, porque
está hablando, expresando mucho de sí mismo, y hoy en día creo que eso cuesta un poco más porque tendemos a la homogeneización. ¿Crees que llamas la atención si vas con sombrero? Es cierto, sí, llamas la atención, pero la clave que yo se lo digo a muchos clientes es que las personas que te ven con sombrero lo que están pensando es: jo, qué bien le queda, ojalá me atrevería yo a ponerme un sombrero como ese. Y cuando te das cuenta que es por eso, ya se quitan muchas inseguridades y muchos miedos de, ay, me están mirando porque estoy dando la nota, estoy llamando la atención, y realmente no, es que está gustando. Cuando ibas con un sombrero que has elegido a tu gusto, que te queda bien y tal, lo que estás emanando es algo bonito. Hombre, hemos pasado además de lo que tú justo has dicho, de ahora tenemos la libertad de llevar ese sombrero, y antes casi era obligatorio. De hecho, existían estas fiestas en Nueva York y en algunas ciudades de Estados Unidos, creo que en Chicago también, de cambio de sombrero, porque coincidía con el cambio de estación. No sé si conoces estas fiestas que había. No lo sabía, lo de las fiestas de... Sí, que eran como... pasaban de el sombrero así de fieltro al de paja. sombrero de paja. Y hacían un día de... Sí, se reunían como todos en una plaza o algo así, y era como la fiesta del cambio de sombrero. De hecho, yo incluso llegué a leer de que había gente que después de ese cambio de esa fiesta, si te veían usando el sombrero que no debías, porque ya habíamos cambiado de estación, te daban una paliza. O sea, fíjate hasta qué punto llegaba. ¿Y eso en dónde? En Nueva York. ¿En Nueva York se hacía? Sí, yo eso leí que eran como los días de sangrientos de los sombreros, algo así. Por ahí hay una noticia, la buscaré y te la pasaré, porque incluso haremos que aparezca por aquí, porque yo lo leí, me resultó muy interesante y dije, joder, como estaba dezumbada un poco la gente en aquella época, porque mira ese que va con el sombrero equivocado, vamos a zurrarle, ¿sabes? Pues no conocía la historia, pásamela, porque me encanta saber de historia de la moda y de los sombreros, y no lo sabía. Sí sé que era algo que llamaba mucho la atención, es decir, cuando alguien, de hecho... Hay una anécdota de la generación del 27, hay un grupo de mujeres, dramaturgas, escritoras, también estaba con ellas Dalí, Lorca, y que hicieron una performance en la Puerta del Sol, por eso se las llama las sin sombrero. Y entonces la performance provocadora un poco contestataria era ir todos sin sombrero. Entonces, por lo visto, según le he leído yo, y lo que se dice, es que la gente empezó a insultarles incluso, es decir, como que era algo como, no sé, como si íbamos desnudos por la calle, es decir, algo provocador para aquella época. Yo he visto fotos de época y ves que algunas cabezas van sin nada, o sea que a lo mejor no era el 100%, pero la gran mayoría. Y que a lo mejor ver un grupo de personas grande sin sombrero todas, pues llamaba la atención. Entonces llamaba la atención. Ahora se han girado las tornas y ahora es un poco al revés. Es decir, llevar sombrero es lo que llama un poco más la atención. Bueno, yo sé que incluso llegó a haber una sombrerería, que no me acuerdo la cual, que tenía un lema que era "los rojos no llevan sombrero". No sí, eso es sombrerería Brave, que estaba en la calle Montera. Uh-huh. De hecho, curiosamente, conozco a los descendientes de esa sombrerería. Un día me visitaron y son una familia encantadora, la verdad, y estuvimos hablando de historia, me trajeron herramientas de su sombrería como para, oye, aquí tenéis estas herramientas, continuad el legado y pues sé que vosotros lo vais a valorar, y curiosamente que esa campaña fue muy controvertida, y he hablado un poco de ellos, con ellos de ese tema, pero ellos no saben decirme de dónde nació esa idea. Yo creo que una idea oportunista del momento, uh-huh. Es decir, momento político de España, estamos hablando justo después de la Guerra Civil, claro. Y a alguien se le ocurrió que eso podía hacer que se vendieran más sombreros, pero es un dato incorrecto, porque si tú ves las fotos de anteriores o sencillamente a los ministros de la República, de Partido Socialista o de cualquier otro partido, todos llevan sombrero. Claro. Pero yo creo que intentaron hacer algo para... Una campaña de marketing de la sí, época, de la sensación. De decir, un poco vamos a vender más sombreros. Más agitadora. Y bueno, no sé qué tal les funcionó. Esa sombrería cerró en el año 80 y tantos. Sí, cerró en el 80 y tantos. 80 y tantos, sí. Vosotros, justo lo estábamos comentando, lleváis ya 50 años con sombrería de Jox. Nosotros, bueno, el nombre de Jox lleva menos, ajá. Pero la empresa familiar, el comercio en la calle Hortaleza, hicimos el año pasado 50 años. Y con Jox pues llevaremos unos 30, con la marca Sombrerería Jox.
Al principio estábamos en la acera justo de enfrente y O sea que os mudasteis muy poquito. nos movemos un poquito. Hubo un tiempo en el que estuvieron las dos tiendas porque la primera la abrió mi abuelo con mi madre y sus hermanos en un origen, y esa primera está más dedicada al artículo de piel, al complemento, al artículo de viaje, porque mi abuelo materno era fabricante de bolsos en Madrid. Anda. Y mi padre venía del mundo de trabajar en sastrería y en sombrerería. Entonces, cuando se casaron, pasaron unos años, mi padre en ese momento era agente comercial de alguna fábrica de sombreros de España y empezó a introducir un poquito tímidamente el sombrero y las gorras en la tienda. Y ya cuando abrimos Sombrerería Jocs, en ese momento Jocs, porque había más complemento que sombreros. Pues cuando abrieron Jocs, que en ese momento yo era un chavalín, yo hacía los deberes ahí detrás del mostrador. Durante un par de años estuve ahí. Bueno, pues el caso es que fue poco a poco que hemos recuperado, gracias a eso, a que ha habido una generación que ha recuperado el sombrero, porque hubo unas décadas que se vendían mucho menos. Y bueno, hemos ido construyendo marcas. Yo llevo ya 15 años trabajando en la empresa y hemos desarrollado producto, creado nuestras colecciones, buscando lo mejor de lo mejor, bueno, intentando hacer algo con cariño. Lo estáis consiguiendo. Y de hecho la gente, afortunadamente, pues lo ha agradecido y nos tiene mucho cariño y mucho aprecio. Qué bueno. De hecho, sois de los pocos, digamos, que sois recientes, por así decirlo, en cuanto a sombrerería. Claro, si no me nosotros equivoco. somos Porque de los jóvenes, por así decirlo. Es decir, como sombrerería, yo diría, más especializado, llevaremos eso 15, 20 años. Y como comercio sí 50, pero somos los jóvenes. En las sombrerías de Madrid la mayoría tiene más de 100 años. Claro, todo lo que está en la Plaza Mayor, además situado, correcto, que si no me equivoco, antiguamente en la Plaza Mayor había muchas más. Hoy ya quedan 3, si no me equivoco. Eso es. Entonces, cuéntanos si sabes un poco de esa historia, de cómo fue evolucionando la sombrerería en Madrid y en España en general. Bueno, las sombrerías se han ido cerrando paulatinamente en las últimas décadas. En la Plaza Mayor creo recordar que he leído el dato que pues años 60 o algo así, a lo mejor había veintitantas en ese entorno, no en la misma plaza, pero como sí, por ahí cerquita. Por ahí cerquita, es decir, una locura. De hecho, yo incluso sé que el Che Guevara se dice que la gorra que llevaba la compró en la Plaza Mayor. La gorra está famosa. El Che Guevara, la boina que se compró, la compró en la Plaza Mayor en una visita que hizo estando Franco en España, que hizo una visita a España y pasó por allí, la compró y hay fotos de Che Guevara en Madrid en esa visita. Se puede ver algunas fotos en internet. Y hablando de esas sombrererías que fueron cerrando, ¿no? Y nos hemos quedado hoy con 3 en la zona, que son las, digamos, no sé si las más antiguas, creo que la más antigua puede ser Medrano. Sí, la más antigua que es Medrano. Aunque Medrano hubo algunos años que cerró, abrió, estuvo a punto de eso, pero como año de fundación es, que yo sepa, la más antigua de Madrid. Luego está Favorita, Justas, allí en Plaza Mayor, y luego nosotros en Calle Hortaleza. Y ya no hay más. Y luego hay alguna pequeñita más, hay otra en Ortigasset, hay alguna más por Madrid, hay otra que en la calle Padilla, pero bueno, muy poquitas. Sí, enfocados a sombreros como tal, sois vosotros y esas 3 más. Efectivamente. Qué bueno. Vosotros sé que tenéis fabricación propia, bueno, que encargáis a talleres, si no me equivoco. Eso es. Y luego también vendéis diferentes marcas. De las marcas que tenéis, ¿tú cuál dirías que son las mejores? En general, además, también si me puedes hacer como lo que podríamos decir las mejores marcas de sombreros para ti. Pues mira, para mí las mejores marcas de sombreros, para mí como sombrero clásico, mi referente es Optimo Hats de Chicago, que es una tienda taller que tiene un nivel de acabado y de calidad muy alto. Y para mí hoy en día mundialmente ese es mi referente. Lo que pasa es que ellos trabajan principalmente, que yo sepa, el sombrero a medida. Solo a medida. Solo a medida, creo. Sombreros de castor 100% o creo que también mezcla conejo castor al 50%. Calidades que yo también tengo, pero él las trabaja a medida. Con un nivel de a lo mejor de personalización, algunas costuras a mano, es decir, detalles que están muy, muy, muy bien. Y esa persona, tengo muchas ganas de conocerle, que por cierto nuestro amigo en común Javier le conoce. Anda. Sí, y me gustaría conocerle en persona porque es
Una persona que admiro y hace cosas maravillosas. Y bueno, es un sombrero que creo que de precio puede estar en torno entre 1.000-1.500 dólares más Claro, o menos. es que si esa medida te lo hacen por encargo, con acabados a mano, es normal. Y encima Sí, hecho en Chicago, o sea que... efectivamente. Además ves el taller que tienen allí ellos propios que han hecho en un... creo que era el edificio de una antigua central de bomberos o algo así. Anda, qué Es bueno. precioso, una labor de arquitectura, es decir, cuidando todos los detalles. Y para mí ese es mi referente en sombreros. Eso sería lo más top, digamos, lo más alto. Para ¿Y mí ahora sí. algo más bajo para todo el mundo o más intermedio? Pues bueno, algo más para todo el mundo podemos ir a una calidad. Nosotros trabajamos calidades muy buenas, fabricadas en España, como el sombrero que tengo aquí en la mesa. Y ese tipo de sombreros, pues o bien de nuestra marca o bien de alguna marca que se esmere tanto. Por ejemplo, a nivel europeo, Lock, por ejemplo, es una marca que también cuida los detalles. De la marca, por ejemplo, que tiene mucha fama, Borsalino, ¿qué nos podrías decir? ¿Dirías algo bueno de ellos, algo intermedio? Porque yo para mí creo que es un sombrero bastante caro, si no me equivoco. Bueno, claro, lo de caro o barato depende realmente de la apreciación, como Sí. sabes, del precio por el valor recibido, ¿no? Entonces, para mí Borsalino tiene algo maravilloso y es que han conseguido construir a lo largo de la historia una marca muy potente, hasta tal punto que, como pasa con la Coca-Cola o el Colacao o los Kleenex, es que ya la gente asocia a un tipo de sombrero o directamente el sombrero lo llama como Borsalino como sinónimo del propio sombrero, es decir, no, quiero un Borsalino. efectivamente, entonces O llevas un Borsalino, aunque no lo sea. efectivamente, es decir, asociado a tipo de sombrero o como sombrero genérico, lo cual como marca es el éxito más absoluto. En cuanto a calidades y demás, nosotros hace años trabajaba más con Borsalino, pero nos fuimos decantando por hacer nuestra propia marca. ¿Por qué? Porque podíamos ofrecer mejores calidades, mejores acabados y a un precio incluso mejor. Claro. Entonces dije, pues vamos a apostar por nuestra marca. Además, hecho en España. Borsalino además ha tenido varias crisis porque estuvo a punto de cerrar porque tenía un problema financiero muy grande. Y al final lo rescató, creo, un fondo de inversión. Bueno, ha tenido Sí, una además, serie... cuando se meten estos fondos, normalmente lo que les importa es el Excel de resultados y si pueden bajar calidad, la bajan y te suben el precio. Pues, claro, están intentando buscar a ver dónde encajan un poco en el mercado y tal, pero bueno, no está viviendo, yo creo, su mejor momento de la historia. Yo he visto sombreros Borsalino de años 30 y 40 en la mano y eso es increíble. Pero bueno, es una pena, ¿eh? Yo siempre, cuando pasa esto, me da pena porque en el fondo es que se pierde know-how, se pierde conocimiento, se pierde calidad. A mí me gustaría que hubiera mucha gente haciendo cosas muy buenas porque eso nos haría a todos mejores. Sí, 100%. La verdad que además lo que dices tú, ¿no? De la calidad que tenían antes, y esto yo creo que pasará casi siempre. Bueno, no casi siempre, pero habrá muy pocas marcas que si miras unos Gucci, unos Horsby Gucci de los 70, 80, eran mucho mejores que los que se hacen ahora, y así con muchas cosas que hoy consideramos lujo y que ya no tienen nada que ver con el lujo de aquella época. ¿Dirías que ha pasado lo mismo con casi todos los sombreros o las casas de sombreros? ¿O hay marcas que han ido mejorando con los años? Pues bueno, claro, es que efectivamente si nos comparamos con la época dorada del sombrero, pues casi todos estamos por debajo de ese nivel, pero aspiramos a ese nivel. Yo creo que es la clave, el acercarte a esa sensación de filtro compacto, suave, agradable, flexible, pero con cuerpo. Es decir, en el caso del sombrero y las gorras igual, es decir, buscar cortes que sean estilosos, armoniosos con el rostro, con proporciones adecuadas, con textiles de calidad. Entonces, yo creo que todavía se pueden hacer muchas cosas maravillosas, pero es verdad que los estándares están en eso. También han cambiado un poco la vida moderna, es decir, ahora, por ejemplo, las lanas de las gorras, igual que pasa en sastrería, pues a lo mejor antiguamente se usaban lanas más gruesas, igual que se utilizaban los trajes de aquella época. Ahora a lo mejor pues hay una mezcla y hay lanas un poco más gruesas y lanas más finas. Y para la vida moderna, donde entramos en un coche, en el metro, no sé qué, pues a lo mejor una lana más fina
tiene más sentido porque te agobia menos. Claro, no te da tanto calor. Efectivamente. Entonces, bueno, también se ha adaptado a los tiempos, lo cual también está bien. ¿Qué es lo que hace que un sombrero tenga calidad o que sea de calidad? Yo sé que dependerá de muchos factores, pero hablemos, por ejemplo, de un sombrero fedora clásico. Sí. ¿Cómo dirías tú que tiene que ser un sombrero fedora clásico de calidad? Bueno, es una mezcla de muchos factores. Es primero materia prima, es decir, el sombrero se hace con una campana de fieltro de mezcla de diferentes pelos o de un solo pelo. Normalmente lana, conejo, liebre y castor. Puede ser de solo uno de esos materiales o de mezcla de varios entre ellos. Entonces, depende del modelo de sombrero que se va a hacer, del tipo de copa, del tipo de ala, interesa más una mezcla de pelo u otra, en un gramaje determinado. El gramaje es el peso que tiene total la campana una vez confeccionada con el pelo del animal. Entonces, eso es un factor clave. Luego está el engomado, que es que además de eso se le da un poco de un engomado, un apresto con goma laca en la fábrica de sombreros para darle una mínima cuerpo a determinadas zonas del sombrero, a la copa, al ala o a las dos. Y eso también, en función del sombrero que vas a hacer, requiere una destreza técnica importante para que quede todo compensado, equilibrado, agradable. Y cada uno también tiene sus gustos. El gusto más de Estados Unidos es en general un sombrero más rígido, con más cuerpo. Y lo hablamos antes de Borsalino. Borsalino le gusta un sombrero muy mórbido, muy blando. Y a mí me gusta un punto intermedio, donde tiene cuerpo, pero mantiene su forma. Borsalino hablábamos antes. Pues a mí una cosa que no me gusta de Borsalino es que con el tiempo muchas veces las alas del fieltro empiezan a hacer ondas. ¿Por qué? Porque ellos tienden a dejar el sombrero muy blando y surgen estas ondas. De hecho, hay una sastrería italiana napolitana que es muy conocida, que él lleva el sombrero y siempre lo lleva en Borsalino con ondas. Todo ondeado. Sí, el Rubinacci. Ah, sí. Rubinacci, claro, lleva unos sombreros como muy desestructurados. Pues no sabía que eran borsalinos. Es Borsalino. Y si te fijas el ala, hace así. Claro, él lo ha integrado en su estilo. Pero realmente es porque muchas veces el sombrero, ese como lo dejan tan blando y con una calidad de fieltro más ligera y tal, pues a veces tiende a deformarse. A mí eso, por ejemplo, para lo mío no me gusta. A lo mejor a él le encanta, pero en mi caso prefiero que tenga un poquito de cuerpo, pero sí que sea un sombrero que se pueda tocar, que tenga una cierta flexibilidad, pero que mantenga lo más posible su forma. Y luego, pues vamos al siguiente paso, que es el diseño del sombrero. Hay una proporción entre ala, copa, y yo digo siempre que un sombrero es una escultura, y como son volúmenes, tiene que ser armonioso. La curvatura del ala adecuada, la forma de la copa que haga unas líneas armoniosas, en cualquiera de sus posiciones, tanto frontal, lateral, inclinado. Es decir, es como contemplar. Yo a veces cuando veo un sombrero, un prototipo nuevo que estoy desarrollando, pues estoy fijándome en eso. Es decir, que me transmita como una obra de arte, que me emocione, que diga, ojo, qué curva más bonita hace aquí, qué curva aquí, o aquí hay que modificar un poco esta curva. Luego, además, esas formas del sombrero, en función del material que se ha elegido, pues va a condicionar para que caiga de una manera u otra. Entonces, por eso esa mix de diseño del sombrero con material es muy importante. Y luego, para acabar, tercer paso, es detalles del sombrero. Es decir, la cinta exterior que sea una cinta de calidad, que el interior también sea también de calidad, con una, si es de la sudador o badana que se le llama en el sector, de cuero, pues que sea un cuero de calidad. Bueno, pequeños detalles y que el interior también cuando lo veas sea también bonito y sea de la mejor materia posible, ¿no? Entonces, es esa suma es una mezcla de todo. De todos los factores. Acabados de fabricación, pues que si hay costuras que sean líneas paralelas, bueno, ya es un poco mirar los detalles. El fieltro, un paso súper técnico que tiene es todo el tema de lijados y cepillados y para que quede suave y uniforme. Eso es un arte. Como te pases de lijados o no lo sepas hacer, te van a quedar manchas circulares y te van a quedar el sombrero muy desigual. Entonces, hacer eso bien, pues es otro factor muy importante. Entonces, es esa suma de todos esos condicionantes. Qué bueno.
De hecho, hablabas del tema de los fieltros, de que hay muchas mezclas, se pueden hacer muchas cosas. Sí. Pero si nos tendrías que dar, por ejemplo, 3 fieltros buenos o 3 mezclas buenas, porque yo sé que hay tanto de conejo como de castor, como las mezclas entre ellos, y luego también hay sintéticos, si no me equivoco, y también habrá de lana. Sí, principalmente, bueno, yo los que conozco son los naturales, que son los que trabajo. Y esto es como todo también, es decir, el material tiene que ser acorde también con el uso que le vayas a dar al sombrero. Por ejemplo, un fieltro de lana que a priori puede ser como más básico que un fieltro de conejo o de castor, pues si te vas a una lana merino ultra fina de máxima calidad, pues puede tener un sentido para un sombrero flexible, muy de viaje, que sea práctico, cómodo, que sin querer un día te sientes y no se te estropee, si te sientas y lo recuperas al momento. Claro. Es decir, que el sombrero tiene que ir acorde con el Con la estilo, funcionalidad, ¿no? con eso, es con el estilo de vida. ¿Para qué lo vas a usar? Pues para un sombrero de campo, de eso, irte al campo, a la naturaleza, pues yo me llevaría un sombrero de fieltro con un tratamiento de lluvia bueno, de calidad. Y luego, pues, a lo mejor el pelo de conejo, pues, o el pelo de castor, pues a lo mejor para un sombrero más de ciudad, más fino, pues yo lo veo más acorde. Como tope gama, siempre se considera en fieltro el castor el mejor. ¿Por qué? Porque el pelo de castor es mucho más fino y mucho más suave. Entonces queda un fieltro compacto y a un tacto increíble. Además, el castor ya de por sí está preparado por naturaleza, porque está todo el día en el agua, como quien dice, ¿no? O sea que... Entonces esos pelos repelen una lluvia por la propia naturaleza del material. La lana, sin embargo, tienen que darle repelentes para que soporte más la lluvia, si no tardaría mucho en secarse. Esos repelentes o ese tratamiento que le dan anti lluvia, ¿es normalmente un engomado, es encerado o cómo es? ¿Sabrías decirnos? Pues eso lo hacen por inmersión y son tratamientos. Hay uno que se llama Loace Stetson, que es una marca que también trabajamos, muy buena. Antes no la mencionaba entre las marcas top, pero Stetson, la colección de gorras que nosotros trabajamos mucho con ellos es estupenda. Y de sombreros yo hago una selección, porque hay algunos que me gustan y otros no tanto. Y otros no tanto. Entonces lo que es muy del estilo de ellos lo traigo, lo que se complementa un poco con nuestros clásicos. Pero por ejemplo los fedoras clásicos, pues yo prefiero hacer los nuestros. Ahí me gusta más lo que nosotros hacemos. Me estás preguntando si el tratamiento. El tratamiento. Para... Pues mira, es un tratamiento que se llama Asaiward y es por inmersión en algún un producto repelente. No sé si es un polímero o algún tipo de material que lo que hace es que eso se impregna fibra. La fibra sigue transpirando, pero repele un poquito ante lluvia, sobre todo. ¿Y eso también lo lleva el de conejo o el de conejo ya? No, los de conejo, liebre, castor no llevan repelente. Vale, pero ¿y esos son ya anti lluvia, podríamos decir? Sí, ¿Te puedes poner uno de conejo un día que llueve? Perfectamente. Una lluvia, yo siempre peco de prudente y digo lluvia moderada. Luego lo importante es lo que hagas después con el sombrero. Vale. Dejarlo secar a temperatura ambiente sin ponerlo en un radiador ni un secador y lo dejas secando preservando la forma original del sombrero. Es decir, si se te deforma un poquito, cuando lo coloques, ver que el sombrero está bien, que la ala está bien colocadita para que cuando se seque no se te haya deformado. ¿Cómo cuidarías tú el sombrero además de esto? O sea, ¿o qué haces tú con tus sombreros generalmente? Pues bueno, eso es un punto importante y luego es el cepillado. El cepillado es algo clave. De vez en cuando cepillar el sombrero en el sentido contrario de las agujas de reloj. Estamos hablando de sombrero de fieltro únicamente. Partiendo de la parte superior del sombrero, que es donde se empiezan todos los trabajos de cepillado y lijado en fábrica, y ese es el sentido a favor del pelo. No lo apreciamos porque normalmente el sombrero está rasado, es decir, se está cortado el pelo muy muy cortito, es decir, notamos como, no sé, medio milímetro de pelito, pero realmente tiene sentido. De hecho, cuando está muy muy sucio, lo que hay que hacer es cepillarlo en el sentido del reloj para sacar toda esa suciedad, y luego cuando ya está quitado lo fuerte, si solamente es darle un repaso, quitar unas motas de polvo, sentido contrario tanto en la copa
como en el ala, como en la parte inferior del ala. Igual, sentido antihorario. ¿Y cómo tiene que ser ese cepillo? Pues lo ideal es que sea un cepillo de cerdas naturales de una dureza media. Ni muy blando porque no te va a arrastrar, ni muy duro porque se va Podría a llevar afectar fieltro. un poco. Claro, se va a llevar fieltro. Esto es por la parte de los sombreros de fieltro, pero hay muchos tipos de sombreros. Correcto. Dinos dos principales tipos, porque yo, por ejemplo, has hablado de Stetson, yo tengo un sombrero de Stetson que es un canotier. Pero bueno, Sí. danos un poco de los 7, 8 tipos de sombreros más famosos, los que más característicos sean, los que más vendáis. Bueno, dentro del sombrero de fieltro hay muchos, ya empezando por ahí, ya hay muchos estilos. Están los de ala más corta, que se llaman trilby, el fedora, que podría ser una ala mediana ancha. Luego están sombreros de cowboy, que también hay sombreros western. De los vaqueros. Efectivamente. Luego hay bombines, hay chisteras. Está el sombrero Homburg, que es un sombrero súper elegante que se usaba mucho también a principios del siglo XX, que es como el que lleva Al Pacino en El Padrino. Y luego pues están los sombreros de textiles, que son aquellos que se confeccionan con tejidos cosidos, como si fuera una prenda, una ropa, que en ese caso pues pueden ser de materiales de lana de invierno o puede ser un material de algodón o lino de verano. Y luego la siguiente categoría para mí sería sombreros de paja natural, que ahí entra toda la paja o trenzada a mano o no trenzada a mano, y el canotier, que sería un sombrero de paja también, que es un sombrero en este caso rígido, que es... bueno, lo hemos visto mucho en películas clásicas también, en Fred Astaire, bueno, tantos otros. Estaba haciendo... Maurice Chevalier le puso también mucho de moda en su época, y es un sombrero muy elegante también. Bueno, el más típico, digamos, es el Panamá. Sí que es verdad que el canotier se lo pone muy, muy poca gente. De hecho, creo que el canotier junto con el bombín y la chistera creo que son de los sombreros que uno no ve. Si ya de por sí no ves sombreros, ver un canotier o ver un bombín o una chistera yo creo que ya es casi imposible. Bueno, a día de hoy en la calle. Sí, cada vez se van viendo un poco más, pero es minoritario totalmente, claro. Y además en la chistera... Nosotros, claro, vendemos chisteras para usos muy diversos, para espectáculo, para magia, para mil cosas, pero para ceremonia también, que es habitual. Hay gente que se... Sí, si vas con el chaqué clásico, efectivamente, tendrías que llevar una chistera. Eso, pues hay gente que lo aprecia y se lo sigue comprando para su boda. Y bueno, pues... ese sería un poco el apartado de verano, que como bien dices, la estrella es lo que se conoce como sombrero de Panamá, que es un sombrero de paja trenzada a mano, principalmente en Ecuador. ¿Y se llama Panamá por...? Bueno, pues según yo he leído, pues la historia viene por varias cosas, varios factores. Cuando se construyó el canal de Panamá, hubo una gran exportación de sombreros desde Ecuador. Además, tengo los nombres de las personas que hicieron esa exportación, que eran una pareja que era, creo que ella ecuatoriana y él español. Anda. Que vivían allí y vendieron, pues, cerca de, a lo mejor, 5.000 sombreros, 3.000, no recuerdo la cifra, a los trabajadores del canal de Panamá para protegerse del sol. Cuando se hizo la inauguración del canal, fue el presidente Roosevelt a inaugurar y también llevaba un sombrero de Panamá, concretamente uno que lleva... de estilo que llaman colonial también, que lleva un pliegue en medio, porque era el que en teoría entonces se plegaba. Aunque plegaba, eso es podrías llevar, ¿no? un tema que podríamos hablar también, el tema del plegado, porque para mí está un poco mitificado eso. Es decir, un sombrero de paja de ese tipo, plegarlo puede dañarlo, especialmente en clima seco. Pero bueno, el caso es que la exportación luego de los sombreros, además, por lo visto se hizo también a través del canal. Y entre que el presidente Roosevelt, los trabajadores, la gente en Europa y en Estados Unidos veía las fotos del canal y, bueno, asoció el sombrero de Panamá porque viene de allí, porque lo usan allí, y se quedó con ese nombre. Teniendo en cuenta que se hace en Ecuador a mano, además. O sea efectivamente, pero en Panamá no se hace ninguno. Ya, no se hace nada, pero bueno, ahí se han quedado el nombre solamente. A mí me da un poco de pena, más que nada por los ecuatorianos que están todo el día, como quien dice, ahí aprendiendo el oficio, que sé que es un oficio además que lleva horas y difícil, y además ni siquiera se les reconoce, ¿no? Como tal, oye... Bueno, en esa labor estamos nosotros, yo uso el nombre de Panamá porque si no la gente desconoce qué es lo que estás vendiendo, pero yo siempre recalco, oye, esto está hecho en Ecuador, está hecho a mano.
Yo he tenido la suerte de conocer a algún artesano personalmente y pues de valorar y respetar ese oficio. Entonces me parece una obra de arte lo que hacen y hay que reconocérselo. También hay algún sitio más de América que lo hacen, algo parecido en México y en otros sitios, pero bueno, lo que nos llega a nosotros principalmente es todo ecuatoriano. O sea que la labor y el mérito es suyo. Yo sé que hay diferentes tipos, diferentes grados también de la finura de la paja, ¿no? Está el Montecristi, que sería lo más elevado, que ahora podemos también comentar. Sí. Y luego están incluso los asequibles, por así decirlo, que yo, según tengo entendido, incluso hay gente que tiene esa habilidad que van andando por la calle y van tejiendo un sombrero. Eso es lo que yo he escuchado. No sé si será verdad. Los que son, digamos, los más asequibles. Claro, es que en función, todo se obtiene de la misma palmera, que por cierto tiene un aspecto a lo mejor más o menos parecido a la que tú tienes aquí en el estudio, es decir, es una palmera, y de ahí se obtienen las hojas, esas hojas se dividen en fibras más finas, se cuecen, se secan, y se dividen a mano con una cuchillita para hacer las fibras. Esas fibras están seleccionadas luego para sombreros más finos o más gruesos, es decir, que hay que elegir fibras que sean del mismo grosor para que el sombrero quede uniforme. Y eso lo hacen a mano también, o sea, a ojo. Sí, todo es esto a ojo. Parece que tienen el mismo, lo dejamos para aquí y este para Efectivamente, es una labor totalmente artesanal y totalmente seleccionado a ojo, pero es increíble cómo está hecho para ser hecho por una mano humana. Entonces está el sombrero hecho de la misma paja que ha llevado un día de trabajo tejerlo, es decir, ha habido todo ese proceso anterior y luego para tejerlo a lo mejor tardan un día o dos. Uh-huh. Y luego está el sombrero, los que tejen en la región de Montecristi, que esos pueden llevar semanas o meses de trabajo, un solo sombrero. Que ellos están especializados, como quien dice, ¿no? Como quien tiene sus diferentes especializaciones y ellos son los que la hacen con la fina, ¿no? La que te requiere muchísimo tiempo, ¿no? Ellos son los que tienen esa técnica que es mucho más depurada y más compleja, uh-huh, porque hay unos pueblos como Pilé y varios pueblos de aquella zona donde tienen como el orgullo de ser los mejores haciendo eso. Y cada artesano quiere ser el mejor tejiendo. Ahí compiten entre ellos. Qué Entonces bueno. hay un poco ese honor de intentar hacer los mejores sombreros de Ecuador. Y eso les lleva a en esa zona a ser los mejores del mundo, claro, en paja trenzada a mano. Qué bueno. Sombreros que si ves con una lupa, pues no sé, la fibra de paja es de, no sé, 1 milímetro, una cosa como si fuera un tejido lino. Es que es increíble que eso lo haya hecho una mano humana. Pero además, ¿se hace a mano o se usan unas pincitas? No, a mano. Lo único que hacen es que las uñas se las dejan en punta para poder tejer mejor. Qué bueno. Como en un pico así. Sí, o sea que usan sus propias manos ya preparadas para... Qué bueno. Preparadas para tejer y ya lo hacen sin pensar. Es decir, ven que vas que están ahí. Van a automático. Es como una meditación ya para ellos. Están ahí. Es como una meditación. Además, la técnica de tejer, mientras que en Cuenca tejen sentados. Hombre, lo de pie podría ser, ¿eh? Alguien que sea habilidoso, yo creo que puede tejer moviéndose un poco. Los fáciles, ¿eh? No los difíciles. Sí, me refiero a esos, porque sí. Los más difíciles tienen otra técnica. Ellos ponen un bloque de madera con forma de queso y empiezan a tejer sobre ese bloque, recostados sobre el bloque, es decir, que apoyan el pecho-vientre en ese bloque y tienen una posición inclinada para tejer. Uh-huh. Tienen su propia técnica. O sea que es, claro, para hacer esa presión, para que tenga esa consistencia, porque imagino, también esto sería un poco lo peor que les podría pasar, pero el hecho de que estén tejiendo, no sé si se les dará, y luego se den cuenta de que algo está mal. No sé si esto pasa. Sí, o que no han metido la suficiente consistencia o que se ha quedado suelto. No sé si eso pasa. Bueno, el tema del apretado de la paja y todo eso, yo creo que van aprendiendo con experiencia. Y luego si les pasa algo, yo sé que los muy habilidosos pueden ahí sustituir como pajas y demás, uh-huh, el artesano allí. Pero bueno, es que tienen una habilidad increíble, entonces yo creo que corrigen poco. Ya son horas y horas y años de experiencia, ¿no? Seguramente. Efectivamente. De hecho, por eso los Montecristi luego tienen el precio que tienen, entiendo. Efectivamente, claro, porque son obras de arte. ¿Qué precio de entrada? Y vamos a ver desde el más barato al más caro que podríamos encontrar un Montecristi. Pues mira,
Por empezar de lo más básico, un sombrero paja toquilla, que es como también se conoce, tejido en Ecuador, de un precio, de una selección ya... Nosotros ya hacemos una primera selección de paja, no nos quedamos con lo más básico, pues puede estar en torno a unos 80 euros. Vale, pero esos no son Montecristi. No, Vale. estamos empezando un poco por el Panamá normal. La base, para Vale. que la gente entienda la escala Vale. completa. Y luego, pues entre eso y 500 euros, tienes ahí un abanico muy grande. Entre eso y 800, un abanico muy grande de sombrero tejido a mano en la región de Cuenca, es decir, ninguno Montecristi, en diferentes finuras. Y luego, Montecristi, nosotros, por ejemplo, tenemos a partir de 1.500 euros. De ahí en adelante, pues hay 1.500, 2.500, 5.000... bueno, y ya a partir ya de puede ahí llegar a lo que quieras poner, lo que quieras, porque hay un punto en el que un sombrero que mejor tiene 40, 50 fibras por pulgada, una cosa muy loca, pues a lo mejor hay 1 o 2 que se tejan en el mundo ese año. Entonces, ¿cuánto vale un sombrero? Eso es ya casi como una obra de arte cuando subastan, no sé, un cuadro de Picasso en una sala de, pues, lo que quiera pagar alguien. Subastas, claro. Entonces ya entra en, que yo sepa, el sombrero de más precio que sea, el mayor precio que se ha pagado por un sombrero de paja toquilla, pues debe rondar los, no sé, $20.000 o 30.000 o algo así. Lo que he escuchado y lo que he podido investigar. Pero ya está en un nivel de eso, de obra de arte. ¿Dirías que un Montecristi de 1.500, algo así, merece la pena? Pues claro, depende un poco de la sensibilidad de la persona y de en qué quiera invertir su dinero. Yo creo que influye de todo. Es una obra de arte que llevas en la cabeza, es decir, ese sombrero es una auténtica belleza. Entonces, bueno, esto es como un traje, ¿no? Hecho artesanalmente a medida, pues te puede costar 3.000, 4.000 euros con un tejido de primerísima calidad. Pero también tienes un traje en el mercado por 300 euros. Pues cada uno pone ahí su valor y dice, pues habrá gente que con el de 300 euros para él esté bien, lo cual está perfecto. Pero el que quiere algo más refinado, el que se emociona cada vez que ve su sombrero, el que le parece una obra de arte, el que se le eriza el pelo cada vez que lo contempla, aunque sea un minuto cuando se lo quita, pues esa persona pues sí que lo aprecia y a lo mejor sí le da el valor y a lo mejor tiene el dinero para invertir en ese sombrero. 100%. ¿Dirías que un sombrero de estas características te puede durar toda la vida? ¿O es algo, porque evidentemente no va a ser de una temporada, pero ya que invertimos bastante en un sombrero y no hace falta irnos hasta el Montecristi, ¿no? Si incluso aquellos de paja toquilla más fina podrían valer pues 300, 400 o por ahí, un poco menos también, ¿esos cuánto tiempo nos pueden durar? Pues mira, depende. Fíjate, mientras que el sombrero de fieltro, un sombrero bueno de fieltro puede durar décadas, si lo cuidas bien, pues casi te puede durar media vida o toda la vida. Un sombrero de paja toquilla es más delicado, porque la fibra es una paja muy finita y por lo tanto requiere una serie de cuidados. Si lo cuidas mucho, yo tengo sombreros de paja toquilla de hace a lo mejor 5 o 6 años. También tengo varios, entonces como los zapatos. Lo voy roto un poquito. Si solo tienes uno, lo cual también puede ser comprensible, pues si lo usas muy a diario, lo vas a machacar antes, es normal. Y hay gente que a lo mejor todos los veranos tiene que cambiar el Panamá. Y lo que decía, influye mucho cómo lo cuides, es decir, cómo lo cojas. Si nosotros recomendamos mucho en el sombrero de paja toquilla, cogerlo del ala, nunca cogerlo de aquí. En el sombrero de fieltro no es mayor problema, pero en el sombrero de paja, si lo coges de aquí, y más en clima seco, puedes llegar a partir la paja por esta parte. Y eso le pasa a muchos clientes porque nadie se lo ha dicho, nosotros se lo decimos y eso hace que su sombrero alargue la vida años, a lo mejor 1, 2, 3 años más. ¿Por qué? Porque si el primer año no lo sabes y lo coges de aquí, lo acabas dañando y el primer verano ya lo has roto. Lo tienes marcado. Efectivamente. Depende, en clima seco, por ejemplo, le viene bien un poquito de humedad de vez en cuando. No mojarlo, pero por ejemplo vaporizarlo o algo así. Vaporizarlo tampoco. A mí me gusta o el humidificador porque es más suave o sencillamente lo apoyas en una silla en el baño mientras te duchas. Y ese vapor ambiental en clima seco le va muy bien.
en climas muy húmedos hay que preservarlo de exceso de humedad para que no se haga moho. Claro, y guardarlo en un sitio seco del armario, en un sitio como Galicia o Valencia o Málaga. Entonces, bueno, si lo cuidas te puede durar unos cuantos años, pero el sombrero de paja toquilla, si lo usas muchísimo, pues lo más probable es que el sudor acabe traspasando, absorbiendo, pues la paja es un material natural, la paja absorbe el sudor y se genere unas manchas de color amarillo en esta parte frontal del sombrero o en la cinta. Eso, pues hay gente que no le importa y hay gente que estéticamente ya lo ve sucio y lo renueva, aunque el sombrero no se haya roto ni se haya fracturado la paja. Entonces, eso sí que, aunque hay algún consejo también que podemos dar, como por ejemplo que la gente lleve el típico pañuelo bolsillo y de vez en cuando se quite el sombrero, se seque un poquito, se lo vuelve a poner y eso alivia muchísimo. A uno mismo es una sensación refrescante el quitar el sombrero y secarte un poquito en pleno agosto, pero también el sombrero lo agradece porque todo ese sudor que te quitas no pasa al sombrero. Por lo tanto, estás retrasando el paso del sudor al sombrero y alargando la vida del mismo. O sea que es una forma de que te dure un poco más. Pero eso es inevitable. Es decir, que al final el sudor traspase, depende de cada persona también. Hay gente que suda más, otras menos, transpira más o menos, pero al final pasará. Claro. Al final, de todas formas, los sombreros se llevan por una cuestión, aunque también hablamos del aspecto visual, el aspecto estético, pero son funcionalidad. El sombrero Totalmente. de Panamá te lo pones porque no quieres que te dé el sol directamente, quieres proteger tu cabello, quieres proteger tu cabeza. Si le da mucho el sol, ¿se estropea también o no? ¿El sombrero de paja dices? Sí, el de Panamá. Pues no, si le da un sol normal, no. Lo que le sienta muy mal es dejarlo en la bandeja del maletero del coche. Claro, ahí imagino que sí. Porque el cristal del coche hace efecto lupa. Uh-huh. Entonces lo quema. Es como si pones con una lupa, todos hemos hecho de niños el juego ese, ¿no? Un papelito, el sol, una lupa. ¿Qué pasa con el papel? Pues quema. Pues igual, el sombrero ahí sufre mucho por eso. Pero de uso diario con el sol, el sombrero está preparado. Lo que pasa es que si se seca mucho, luego hay que hacer lo que decía yo de humidificarlo un poquito. Y el sombrero, eso sí, va evolucionando de color según le va dando más el sol. Se van volviendo un poquito más dorados, los blancos, por ejemplo. ¿Un poquito más así como crema? ¿O? Sí, un poquito más crema, en el caso de los blancos. Es decir, que hay una evolución porque el sombrero, al ser un material natural, esto es como la madera también, si las pones más al sol, si no lleva un barniz o algo, pues el sombrero igual, esa paja al final le va a afectar y va cambiando un poco de color. Es parte de la belleza también, ¿no? De que vaya evolucionando, cogiendo esa pátina un poquito del sol. Totalmente, para mí lo es, va cogiendo carácter, va siendo tu sombrero. Al principio es un sombrero nuevo de la tienda, pero cuando ya llevas tiempo y va cogiendo esa pátina y ese toque, pues yo creo que el sombrero tiene más carácter. La parte del ala, que decías que se puede ir deformando también con el tiempo, porque hay mucha gente que a veces, esto lo verás tú más que yo, seguramente cada día, que se ponen un sombrero y empiezan a hacer a lo mejor así, con la pala, o sea, con el ala, ¿no? Porque lo quieren como más para abajo o lo quieren de otra forma. ¿Eso se deforma si haces esto con el tiempo? ¿No se deforma? Dependerá también del tipo de sombrero, imagino. Sí, depende mucho del tipo de sombrero. Pero bueno, hablando de, por ejemplo, un sombrero de fieltro de paja, también depende cómo esté construida el ala, de la dureza que tenga ese ala, del acabado del borde del ala. Es decir, que depende de muchos factores. Pero si tú lo haces adecuadamente, con cariño, con cuidado, y en un sombrero que sea un poquito más rígido, con un poquito de vapor para ablandar esa parte y darle forma, perfectamente. Si lo haces con brusquedad o es un sombrero que el material no te permite hacer eso, pues a lo mejor te lo puedes dañar, especialmente la paja. Entonces, bueno, hay que conocer un poco ahí el sombrero. Entonces yo le diría a la gente que si va a una sombrería, que para mí es una experiencia ir a una tienda donde te puedan aconsejar, recomendar, probar, pues le pregunte a la persona que tiene delante, oye, me gustaría un poquito más curvada el ala. Y esa persona, hacer? Claro, y nosotros, por ejemplo, en la tienda, pues me dice, me gusta un poco más curvada. Tenemos una máquina de vapor y personalizamos a lo mejor esa curva si se puede hacer en ese sombrero. Hay otros que no se puede modificar esa curva. Pero si se puede, intentamos darle ese toque personal al sombrero. Luego esa forma la va a coger en el uso diario de la persona, porque si lo tiende a coger de una parte, pues esa parte va a tender a caer. Por lo tanto, va a coger su propia impronta en el uso diario.
Pero bueno, se puede hacer siempre que el sombrero lo permita. Y bueno, pues eso, un poco reivindico eso, el que las personas vayan a la tienda física. Yo creo que esa es nuestra ventaja frente al mundo del comercio electrónico, que es maravilloso para muchas cosas, pero es más frío y no nos permite probar, sentir, que hay una persona delante que te dé algún consejo más personal. Y bueno, esa es nuestra gran ventaja. Además, del sombrero se suele decir mucho lo típico de lo que tú comentabas también antes. Ves a los demás y dices, mira cómo... Igual te sale la crítica, igual te sale lo de qué bien le queda a él, pero a mí no me queda igual. Yo creo que como no estamos acostumbrados también en la actualidad a no llevar sombrero, y esto no sé si te pasará a ti también en la tienda, que ves que alguien viene, se prueba un sombrero, y aunque le queda muy bien, dice... No me veo, como que no estoy, igual no están acostumbrados, o no sé, dime tú qué crees qué es lo que puede estar pasando, porque cuando la gente incluso a veces se pone un sombrero, no se ven. Existe también lo de diferentes tipos de sombrero para diferentes tipos de cara, ¿no? Sí. Pues coméntanos un poco de esto. Pues bueno, lo importante es que el sombrero responda armoniosamente con la forma del rostro. Para mí una regla básica, aunque siempre las reglas están para romperlas si las conoces y sabes cómo hacerlo, es que más o menos corresponda la línea del rostro con la forma de la copa del sombrero. Eso es un básico que yo siempre digo a menudo y que sirve mucho. Es decir, que más o menos si cogemos un poco la línea de nuestra cara con el sombrero, haya una simetría más o menos. Eso va a generar armonía y eso suele funcionar. ¿La simetría viene de la mandíbula entonces? ¿O claro, lo que se ve es decir, es esta línea, mandíbula y hasta aquí. Entonces, el sombrero no tiene que ser la copa más ancha que eso, entiendo. No es la copa de la anchura, sino que la copa haga esa forma a modo un poco de espejo lo más posible con tu rostro. Vale. Eso se puede romper a veces para crear otro efecto, ¿eh? Es decir, no es una norma universal, pero como base está muy bien. Vale. Y en cuanto a la anchura del ala, yo ahí defiendo mucho que sea el gusto personal, porque una persona que mida 1,60 se puede poner una alas anchas si le apetece y lo puede llevar con mucho estilo, ¿eh? Entonces, o una persona alta de 2 metros si quiere llevar un trilby y él se siente más cómodo así, pues está bien. Pero que vaya en proporción. En proporción, poco, sí. ¿No? Y luego cada sombrero, esa proporción copa-ala también tiene que estar proporcionada también con la medida de la cinta. Es decir, hay una serie de juego de medidas. Por ejemplo, muy el importante. sombrero que yo tengo aquí tiene un ala mucho más pequeña que la que tienes tú. Correcto. ¿Esto tú lo verías proporcional o lo verías como que el ala es bastante pequeñita? Ese sombrero, que no es mío, para mí no está equilibrado en proporciones de copa, ala, cinta. No está armonioso del todo. Vale. Pues claro, yo es mi ojo súper... y mi gusto personal, sí. Entonces le falta un poco refinar. Para mi gusto, Yo sé que últimamente, en general, esto ya dependerá también de cada marca, pero el ala antiguamente era más ancha, ¿no? Sí, en años 30, 40 era más ancha. Y en años 60 especialmente se estrechó. Igual que se estrecharon el ancho de solapas o las corbatas. Iba todo en proporción. Entonces todo fue evolucionando hacia lo estrecho. ¿Y hoy en qué estamos? Porque hoy ya no se sabe ni en qué estamos, ¿no? Hoy ya hay todo tipo de modas. Es lo que te decía, que la ventaja de hoy en día es que estamos en todo. Entonces cada uno elige con qué estar. Entonces es maravilloso porque dice, no, yo prefiero un ala más de trilby, que es el ala corta. Yo un ala más ancha. Y entonces cada uno elige con qué se siente cómodo. Entonces es maravilloso. Ya no es el sombrero como moda de época. Ya es el sombrero en mi estilo. Eso es. Yo en este caso, yo tengo uno de castor, además con un ala más grande. Sí. Y mi decisión cuando fui a por este fue justamente buscar ese ala un poquito más pequeña porque me veía como muy mafioso con el otro. Era mi sensación. Sí. Como muy de... Era grandecita, con mucha personalidad. Y decía, ahora quiero algo más, siendo un sombrero, más discretito. Y en mi caso fue mi elección, ¿sabes? Pero yo sé que para los estándares es un poco pequeña el ala. Pero no, lo que te he dicho no es por la ala pequeña, es por el juego de líneas, de proporciones de cinta, copa, la forma de la copa, la curvatura del ala. Es
decir, no es por la dimensión del ala, es el juego de La composición. armonía que tiene en general. Claro, claro. Y ya que estamos, ¿cómo mejorarías tú este sombrero? Pues si nos das aquí ya feedback de diseño, ya sería espectacular. Pues lo tenemos en nuestro Trilby Jocks, así de sencillo, que es nuestro sombrero Trilby de ala de 4,5 y para mí está mucho más refinado estéticamente en proporciones. Si nos preguntan por redes sociales, en Instagram o en la tienda o por WhatsApp, lo que quieran, y nos preguntan por el Trilby Jocks de fieltro de conejo, y ese sombrero para mí está increíble en ese diseño. Más armonioso que este. Para mi gusto. Totalmente. Con todos mis respetos. Sí, no, 100%, si te he preguntado tu opinión. Estos sombreros sí se pueden coger de la parte de arriba de la copa, entiendo, ¿o no? Se pueden coger porque es muy difícil que se haga un agujero, un daño de cogerlos, pero sabiendo que si los coges como lo cojo yo también, se va a deformar de ahí. Es decir, se va a quedar aplastadito. A mí me gusta. Si no te gusta que se quede pellizcado esa parte frontal, entonces es mejor cogerlo del ala. Si no te importa y es tu forma natural de coger el sombrero, para mí priorizaría la naturalidad a que el sombrero se quede como salido de fábrica. Es que antes cuando comentabas que los de paja toquilla no se tienen que coger de aquí, correcto. Es que es tan natural siempre cogerlos de aquí, ¿no? Pues, y tiene su sentido. Y parece que está hecho a propósito, ¿no? Claro, ¿sabes, Vlad, por qué vienen esas formas? ¿Por qué? Precisamente de cogerlos con la mano. Ajá. Es decir, esta forma de aquí es de cogerlo así, con los 3 dedos. En origen, de hecho nosotros tenemos algún modelo de copa abierta, open crown que dicen los anglosajones, que es un sombrero que tiene forma, perdón que le da el micro, como de bombín, es decir, una forma redondeada, que en la época clásica había muchos sombreros así. Entonces, si tú coges el sombrero con 3 dedos, te sale esta forma. El sombrero típico de cowboy, que tiene una hendidura larga en medio y 2 a lo largo en paralelo, viene de coger el sombrero, a ver si no sé si se ve, con 3 dedos, así. Y de sujetarse el sombrero así el cowboy en el caballo. Claro, por eso viene esa forma. Entonces, gran parte de las formas que hoy tenemos como clásicas vienen de un sombrero que no tenía forma, que alguien lo cogía de una determinada manera. Empezó a coger y ya dijeron, y se quedó como, ¿y si lo hacemos así? Y se quedó como estándar y ya la gente pedía el sombrero directamente con esa forma en un momento de la historia. ¿Hasta qué punto crees que se puede innovar en los sombreros? Porque al final estamos hablando de algo que es muy clásico, que ha estado pues desde hace más de 100 años con más o menos la misma forma. Pero ¿se podría sacar algo que todavía no exista en los sombreros? Pues bueno, que no exista, no lo sé, pero nosotros intentamos innovar cada año. Uno de mis intereses es cada año mejorar un poquito los sombreros. Entonces experimentamos mucho, probamos nueva mezcla de material, probamos nuevos acabados. Entonces yo creo que eso es innovación. Entonces siempre se puede estar dando un pasito en innovación con los sombreros. Y incluso se pueden probar con cosas de tecnología más moderna, es decir, con cosas, no sé, en sombreros a lo mejor, pues podemos, hablando de sombreros repelentes a lluvias, pues a lo mejor se pueden probar con repelentes modernos, se pueden probar con tejidos más modernos en los que están hechos de textil, los de confección, sombreros de confección o las gorras. Es decir, yo creo que hay campo siempre para experimentar y es maravilloso. Hemos hablado mucho de sombreros, pero también vendéis, y yo también llevo además, viseras o tipo Peaky Blinders, podríamos decir, que yo creo que las han vuelto a poner un poco de moda. No sé si lo habéis visto vosotros con la serie esta, que tuvisteis un pequeño boom, porque yo sé que es algo que la gente ha empezado a buscar y que se empieza a ver poquito a poco, no tanto como otras cosas, pero yo creo que se empieza a ver. ¿Es verdad que la gente ha empezado a llevar más viseras desde esa serie? Todas las series y producciones que tienen un impacto en la gente influyen en su manera de vestir. Y yo me he dado cuenta que sí, hay gente, especialmente gente más joven que no tenía en la mente ese estilo y a lo mejor ha dicho, oye, pues me encanta y lo incorpora. Y a lo mejor visten con vaqueros y visten informal, pero lo incorpora en su vestuario, lo cual es maravilloso. Es que al final incluso te diría que ese tipo de gorra parece como que mantiene, no es como un sombrero, ¿sabes? Que te viste mucho, que te da como una presencia mucho mayor. Esa gorra es como más ponible, diría yo. Bueno, la gorra tiene muchas ventajas también. Y es que la gorra la puedes guardar en cualquier lado, es muy práctica. Y normalmente porque, como dices, tiene menos volumen,
pues de primeras al que se introduce en el mundo de la sombrerería, pues yo creo que es más fácil verse con una gorra con un poquito de volumen, o en ese caso esas tienen un poquito de forma, lo cual si no estás habituado a lo mejor hay que empezar por una un poquito más pegada a la cabeza. Pero yo creo que es un paso más fácil normalmente. De hecho, nosotros vendemos más gorras que sombreros. Más gorras, claro. Sí. No, es que, como te decía, es como más funcional, ¿no? Más fácil y tú también lo has dicho. Es más fácil, sí. En la parte de la visera, sé que también es algo que antiguamente se hacía más grande, la parte de aquí. Sí. ¿Hoy se ha ido reduciendo o todavía se mantiene los estándares o incluso el volumen de los gajos de aquí? Claro. La típica de repartido de periódicos de la época de los años 20 eran como con mucho volumen, ¿no? Con los gajos de aquí y con la visera bien generosa, ¿no? Por así decirlo. Claro. ¿Esas se sigue encontrando hoy o cuáles son las que se hacen más? Bueno, nosotros tenemos de ese estilo, con volumen y con muchísimo volumen al estilo de las antiguas, con viseras también, lo que hablamos antes de las proporciones, con viseras proporcionadas a ese volumen. Pero también se hacen gorras más pegadas a la cabeza, con viseras más cortas. Es decir, también hay una tendencia adaptada a la época actual, donde hay gente que demanda más eso, que es una evolución modernizada de esos estilos. Nosotros nos gusta mantener los clásicos, pero también nos gusta traer cosas que sean con ese aire más urbano, más moderno, que sea con ese corte. Así que trabajamos un poco ambas cosas. ¿Dirías que cuál sería el mejor material para este tipo de gorras? Porque también las hay de diferentes materiales. Claro, pues depende también de la persona, de lo que necesite, de la climatología, es decir, la época del año. Es decir, están las de verano, las de invierno. En invierno antes son lanas, cashmere, y en verano pues algodón y lino, pues las estrellas. Yo tengo una de 100% seda, que se supone que es como más de verano, pero yo de todas formas en verano prefiero un Panamá, que para mí que no esté en contacto tanto con la cabeza y que te dé esa libertad y ese flujo de aire me parece mucho mejor. Cuando hace mucho calor, para mí es lo mejor también, sí. Y una gorra yo la veo más primavera-otoño, para mí, de ese tipo de gorra, ¿no? En plan como de, pues de algodón, lino, seda, como en mi caso. Pero a mí se me hacen como, en general, ya solamente por su propio carácter, a mí se me hacen como una gorra más, pues eso, de invierno, de otoño, por su estética, por todo, aunque sean de lino, ¿eh? Yo por su estética las veo como más, pues eso, de abrigo. Quizás sea por la influencia de la serie, no lo sé también, pero... ¿Tú crees que se puede combinar esa gorra con un toque más informal? O hay que... Tú me lo acabas de decir que hay gente que las lleva con vaqueros, pero ¿crees que eso está bien? O... Perfectamente, claro que sí. Si va acorde con tu estilo y lo llevas bien, es genial. Vale. Una camiseta básica blanca de Hussar y unos vaqueros y una gorra de lino Jox de 8 gajos, va a ser increíble. Que a veces, si eso es lo que te transmite a ti estar bien, es perfecto. Claro, no, al final el estilo personal de cada uno es fundamental. Y queda bien, es decir, que no es algo que está forzado ni nada. Yo lo veo combinable. Quizás hemos tenido iconos hoy en día que nos han permitido eso. Me está viniendo a la mente pues David Beckham o gente que se usaba esa gorra y lo llevaba a un terreno un poco más informal. El actor y modelo inglés que es, ¿cómo se llama? David Gandy. David Gandy también lo lleva muy bien y lo lleva también a un terreno un poco más... semiformal. Semiformal o a veces más informal incluso, ¿eh? ¿Dirías que las gorras estas de béisbol, que hoy están en todas partes y todo el mundo lleva con cualquier tipo de cosas, dirías que son buenas, recomendables, o entre una visera así de 8 gajos y esta, ¿cuál dirías que es mejor? Pues volvemos un poco, depende de la persona. Una béisbol de invierno hecha en un tejido de tweed, en una alpaca como tenemos nosotros, en un material bonito y bueno, con un look moderno, puede funcionar. A lo mejor no funciona si vas súper clásico. Si es una gorra de mala calidad, con una publicidad de una marca o algo así, para mí es menos estética. Pero si es algo bien hecho y va acorde con tu estilo, yo lo veo perfectamente como una prenda también de valor. Para mí, estéticamente, las otras me parecen más bonitas. A mí, en mi gusto personal, yo béisbol ahora mismo creo que tengo una de verano y casi no la uso. Pero es mi gusto personal. Pero
una béisbol bien hecha, con un buen tejido y tal, me parece que puede ser estilosa. Es que ahora mismo casi todas las gorras que hay, incluso de marcas que te venderán la gorra por cierto dinero, te las hacen todas iguales. Al menos lo que se ve en su mayoría es la típica gorrita con el logo aquí o el nombre de la marca, un algodón que a veces ni siquiera es algodón, que te meten mezcla, y la estructura que le ponen, que no sé si sabrás tú decirme qué es, pero generalmente supongo que será un sintético para que esta parte tenga más Sí, estructura. suelen ser unas rejillas sintéticas para que mantengan la forma. La forma. A veces que son como tipo entretelas de sastrería, en el mejor de los casos, pero sí. En algún caso igual hacen algo bien, o sea, alguna marca la hace medio bien, pero en otros casos a mí, sobre todo en verano, se me hace como que da mucho calor. Entiendo. Y digo, será porque será malo. Las que son así como gorra de verano, que para mí es como... Para mí eso no es de verano. O sea, prefiero antes 1000 veces el Panamá antes que una gorra de ese estilo que te acaba haciendo sudar mucho más. Claro, es que el algodón, pues a lo mejor para verano, yo por ejemplo, cuando hace mucho calor en verano, me pongo a lo mejor la lana ultra fina. Que también, en los trajes. Eso sí. Entonces, tenemos la idea de que el algodón es para verano, depende del grosor del algodón. Claro. Si es un algodón con mucho grosor, muy pesado, no va a ser tan confortable con 35 grados o 38 grados. Hay un lino, sabiendo que el lino se arruga y tiene su característica, su personalidad, o algún otro material como una lana fina o algo así, a lo mejor es mejor para el verano que un algodón grueso. Si es un algodón... nosotros tenemos de la marca Stetson un algodón orgánico súper fino con la que se hacen gorras béisbol y de otro estilo, y ese algodón ultra fino sí que me parece bastante bueno para verano. Uh-huh. Pero claro, es también por eso. Sí que es verdad que además has dicho tú lo de la lana, que se ven muy pocas gorras, incluso aunque sean de béisbol de este estilo, de lana. O sea, todas son de algodón o de algodón con mezcla. Yo creo que se hace muy poco, ¿no? De lana. Se hace muy poco, pero mira, el próximo campaña creo que vamos a tener una de nosotros tenemos de invierno de lana, uh-huh. Pero lo que vamos a traer es una cosa nueva para nosotros, que es de verano pero de lana. Uh-huh. Qué bueno. Que eso, bueno, estamos en ello, pero... Mira, no sé si ha sido coincidencia que hemos hablado de esto ahora, pero yo sí que es algo que había pensado de tiempo, además de, sí, que es que la gorra, para que te funcione mejor en verano y no te dé calor y transpire mucho mejor la lana. No hay nada mejor que eso. Pues estamos ahí experimentando un poco y probando cositas y traeremos algo, yo creo, para el próximo verano. Para ir acabando, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Venga, estupendo. Si tendrías que elegir las 3 mejores marcas de sombrero para ti, ¿cuáles serían? 3 marcas de sombreros a nivel mundial. Optimo Hats. Número 1. Vamos a decir Lock. Y luego la tercera, Stetson. Sí. ¿Y qué te harías en cada una de ellas? Optimo Hats, un sombrero Fedora clásico a lo mejor. Tiene un acabado con pelo largo brillante que es increíble cómo hacen eso. A lo mejor hay algo así, algo un poco diferente, algo que ellos técnicamente les salga increíble. Con Lock, pues a lo mejor un Fedora clásico, pero... Y el tercero he dicho Stetson, pues las gorras de volumen de 8 gajos, a ellos les quedan increíbles. Si tendrías que elegir un sombrero favorito de los que tengas... El que he traído hoy. ¿Ah, sí? Sí, está viejecito, está con mucho uso, pero es el que más me pongo. La verdad, le tengo mucho cariño. ¿Qué es un Fedora clásico con la copa de gota o de lágrima, que le llaman mucho, y una ala de 6,5 más o menos. ¿De qué tipo de material? Es un fieltro de conejo, lleva un poco de liebre y lleva un poquito de castor. Creo recordar que en torno a un 20%. Si tendrías que elegir el mejor material para ti... El fieltro de castor 100%. 100%. Ese para invierno y para verano, imagino que es... La paja toquilla, sí. La paja toquilla. Sí. ¿Tienes algún Montecristi? En uso personal no. Tengo algún sombrero de paja fina, pero Montecristi yo en uso ninguno. Todavía. Todavía. Si tendrías que elegir entre sombrero o visera... Pues me pones un poco entre mamá y papá, entonces no puedo elegir. Depende del uso, ¿no? De la funcionalidad. Depende del día. Yo soy depende del día, pues según el estado de ánimo que me levante, digo, hoy gorra, hoy sombrero. También depende mucho del día de viento.
Si hace un día de viento, no me pongo sombrero porque lo voy a pasar mal. Claro. Hay que lo meterlo un tienes que poco estar más, sujetando. hay que encajarlo y va a ser incómodo. Entonces, el día de viento, si veo que sopla mucho ese día, me pongo una gorra. A veces si hace mucho, mucho frío, me pongo mis gorras de tweed más grueso, de Harris Tweed o Donegal Tweed, porque sé que voy a ir un poquito más calentito. Entonces depende de un poco climatología y estado de ánimo. Y la última pregunta, si tendrías que recomendarme un sombrero, ¿cuál sería? Para ti, Sí. pues creo que te recomendaría nuestro modelo Fedora Gota, que es un Fedora de una ala media, o nuestro Fedora moderno, que le llamamos también. Fedora moderno Jox, Fedora Gota Jox. Y de tono, creo que los grises te van muy bien a ti por tu tono de piel, por el tono de los ojos. Entonces un gris, un azul también es un tono que veo que es un tono favorito tuyo. También podría ser una buena opción. Qué bueno, ¿no? Pues me suena muy bien ese sombrero. Un día, Pues, cuando quieras, vienes a la calle Hortaleza, el número 13, y probamos con gusto. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias Fran. a ti, Vlad. Es un placer estar aquí.